¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la vuelta completa. Les estamos dando la bienvenida. 4 minutos pasaron de las 6 hasta las 20. Vamos a estar con ustedes repasando las noticias de esta jornada. Vamos a poner un poco de música, pero antes les voy a decir que continúa la convocatoria a los gobernadores, continúa la convocatoria al diálogo y no sé, sasa, podemos decir. Pero lo cierto es que ayer cuando cerramos el programa, Milei había vetado la ley de financiamiento universitario. Bueno, hoy sabemos que además vetó la ley de para sostener el hospital pediátrico Garrahan. El presidente no escuchó para nada el resultado de las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires. Y aún así quiere negociar con los gobernadores, Mastrangelo, tres gobernadores. ¿Tres? Justo tres gobernadores. Pero mira. Que parece cosa, ¿no? De mandinga. Del azar, ¿no? Que cae siempre la misma bolilla. Bueno, tres gobernadores sí aceptaron dialogar. Pero ¿saben qué pasa? ¿Qué les quiere decir a los gobernadores? Si ya dijo que va a vetar también la aprobación de lo vinculado con los ATN, es decir, los aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Qué difícil, la verdad es muy difícil. Mientras tanto, las noticias económicas trajeron, habían traído un respiro, un pequeño respiro, pero bueno, hoy parece que las aguas volvieron a ponerse turbias. Vamos a estar hablando de estos temas, por supuesto, de acá a las 20 y charlando con ustedes, que nos escriben como siempre al 11 3200 0530.
Acá estamos. 10 minutitos pasaron de las 6 de la tarde, ya nos saludamos. Hablamos un poquito, muy por encima, ¿no? De los títulos de los 3 gobernadores. Tres. 3, que... Casualidad. Sí, no sé por qué. Fue a propósito. Y seguramente sí. Seguramente. Fue a propósito. Y decimos quiénes, por favor. Dero, Cornejo y Frigerio. Sí, Cornejo de Mendoza, Frigerio de Entre Ríos y Leandro Esdero de la provincia del Chaco. 3 gobernadores representando al gobierno para arrancar esta mesa federal. El gobierno intenta conseguir el apoyo de estos mandatarios para, obviamente, ver cómo van a distribuir los ATN. Ajá. Y representando al gobierno, Catalán, Caputo y Franco. Ah, bueno. 3 también. Gran elenco. De 3. Gran elenco, también. 3 de 3, sí, espectacular. Ayer no comentamos nada sobre Lisandro Catalán, que muchos, ayer, ustedes saben que a mí me encanta charlar, y bueno, Mastrangelo ni les digo. No, yo soy mudo. Y cuando salimos de la radio, bueno, estuvimos conversando con una persona que trabaja acá a unas cuadras, con la que hablamos a menudo, ¿no? Del rubro gastronómico. Bien, y la novedad era, cambió el ministro. Fíjense cuáles son los registros. No cambió ningún ministro, o sea, no había ministro del Interior. Me parece bárbaro, porque es un poco así, es como hay que pensar la comunicación, pero no la comunicación política. Toda la comunicación siempre tiene ruido. Esto, lo que es ruido, quiere decir en interrupciones, quiere decir que el código no se entiende, Confusión. quiere decir que el emisor y el receptor no se escuchan bien, no comparten el mismo registro de la situación. Bueno, imagínense que si pasa en la vida cotidiana, que a lo mejor vos le decís a tu hija, a tu hijo, a tu pareja alguna cosa y la entendió completamente al revés, y después cuando te lo reencontrás hay una discusión, no, pero vos me dijiste, no, yo te dije, ¿sí o no? Bueno, imagínense esto en la comunicación pública. Es como una bola de nieve de equívocos y de cuestiones que pasan de largo. Muchas cosas la gente está ocupada trabajando, ni se entera. Otra agarra un zócalo, ¿sí? de la tele, o porque no están ocupados como nosotros, o como algunos, ¿no? Que de verdad disfrutan de estar sumamente informados. Pero bueno, ayer hablé con 2 o 3 personas a lo largo del día que todas me comentaron, cambió el ministro. No había ministro del Interior en nuestro país desde que Javier Milei asumió, porque él asumió diciendo que iba a aplicar la motosierra al punto tal y que no iba a haber ministros de algunas cosas. Y inventó un ministro para recortar el Estado, que es Federico Sturzenegger. Exacto. Bueno, este señor Catalán, Víctor, ayer, nosotros no llegamos a decir nada de él porque nos metimos en otros temas, pero está en el gobierno prácticamente desde que Guillermo Francos llegó al gobierno. Primero en el área de interior y luego en el área en el área de interior de la jefatura de gabinete, y luego directamente como el 2. Como segundo. En la jefatura de gabinete. Es decir, que ya tiene muy aceitada, supuestamente, la relación con los gobernadores con los que quiere dialogar Javier Milei. Sí. Es decir, ahí no hay ninguna novedad. No, ¿qué novedad va a haber? La única novedad es, bueno, que ahora sabemos el nombre. Claro. Y lo tenemos más identificado porque subió de rango, y bueno, y sabemos que trabajó con Scioli, trabajó con Macri, también trabajó con Guillermo Francos en el Banco Provincia. Sí, un hombre del staff de Scioli fue en su momento. Sí. Y hijo de un ministro de la dictadura. Sí, el padre fue ministro de Educación de Videla. Ahí está, eso es. Así es. El padre era el ministro de Educación de Videla. Bueno, ese es su CV. Interesante CV. Sí, fuerte. Bueno, igual es lo que hay. Era el padre. No tengo idea. Bueno, al menos la línea económica la sigue el hijo. Claro, sí. La línea política, bueno, hasta ahí parece que muchos no difieren. Así que bueno, en ese marco, Catalán estaba en la reunión, los 3 funcionarios los 3 gobernadores. ¿Qué futuro puede tener esto, Víctor? Poco futuro. Se lo dijeron los 3 gobernadores que estuvieron presentes, más allá de que son claramente colaboracionistas, ¿no? Dijeron, puede llegar a haber algún otro gobernador dispuesto a venir. Supongo que estarían pensando en Sáenz, en Poggi, no mucho más que eso,
pero le iban a plantear que era necesario que no vetara la ley de los ATN para generar un clima, digamos, receptivo al menos de parte de los gobernadores. Y lo primero que le plantearon fue que el veto se sostenía, es decir, que iban a vetar la ley de ATN, que después el Toto Caputo, o sea, da la sensación de que Milei está viviendo en una dimensión que totalmente escindida de la realidad. O sea, dice que va a sostener, quizás lo convenzan, pero por ahora su idea era sostener el veto de la ley de ATN, eliminarla, que el Toto Caputo se iba a encargar de arreglar con los gobernadores, no sé, pensando que le iba a decir, tomá, te tiro unos mangos, te arreglo una ruta, te doy un coso, y después lo que pretendía él, por lo cual quería reunirse era una reforma tributaria y una reforma laboral. Exacto. Es decir, les quiere mangar más todavía. Sí. Bueno, no sé, para. ¿Quién quiere la reforma tributaria y la reforma laboral? ¿Milei? Toto Caputo, al Fondo Monetario. El Fondo Monetario. Lo venimos repitiendo hace un montón. Esa es la segunda parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para después de las elecciones. Todo lo que vino sucediendo hasta ahora, con la motosierra, que continúe, incluso que se profundice en algunas áreas. El tema de los recortes al área de discapacidad estaba incluida en un paper que el viernes pasado nos leyó acá, en la vuelta completa, Manuel Saralegui, correcto, en su columna. Y ya sabemos que lo que falta, porque lo vienen diciendo, es la reforma laboral, la reforma tributaria y entre otras cosas se plantea la reducción de la asignación universal por hijo. Bueno, eso es lo que pretende el entonces, claro, los quiere sentar para ir negociando desde ahora que él va a poder avanzar con esa agenda en el medio de este contexto social. Lo pongo primero porque hoy tenemos movilizados a los universitarios, mañana gran marcha nacional. Tenemos movilizados a el personal de salud, porque lo que está pasando con el Garrahan ya está al mismo nivel que lo que pasó con los discapacitados. Y no lo digo rasgándome las vestiduras, lo venimos diciendo desde el día 1 nosotros, acá en este programa. Es una vergüenza total y absoluta que el presidente de la Nación desfinancie el hospital pediátrico, ejemplo del país, de la región a donde se atienden todos los niños que no pueden recibir tratamiento por enfermedades que son complicadas, porque su familia no lo puede costear. En fin, niños y niñas están en riesgo y al presidente no le importa. Jubilados y jubiladas en riesgo, al presidente no le importa. Discapacitados, no le importa. Y además quiere seguir arruinándole la vida a los trabajadores. Seguir arruinándoselas, porque hoy en día en la Argentina la flexibilización o la flexibilidad laboral ya es un hecho. Ya no es que vos vas a un laburo y te dicen, ay, bueno, sí, mira, a partir de ahora te vamos a dar un sueldo X, aguinaldo, vacaciones, te vamos a dar también ropa de trabajo, vas a tener la guardería para tu niño si estás en edad. Chicos, eso no existe más. Pero André, fíjate, lo informábamos acá, lo que sucedió en Ilva, en la fábrica de cerámicos, que despidieron a 300 trabajadores. ¿Sabés lo que hizo Ilva el lunes? Un llamado a tomar nuevos trabajadores, pero en otras condiciones. Claro. O sea, echó a los 300 que tenía, claro, y toma ahora. Va a decir, perfecto, el sueldo de convenio, no sé, son 500.000 pesos. Ah, yo pago 300. Claro. ¿Te sirve? No, venga. Sí, si no, hay una cola de 10 cuadras. Sí, es lo que está pasando. Bueno, en el rubro que nosotros habitamos a diario, en la comunicación, creo que son los peores salarios de la historia de los medios de comunicación. Obviamente, gente, compréndanme, hay excepciones, pero es un momento muy delicado. O sea, todas las profesiones están así, excepto, bueno, los que trabajan de manera particular, algunos profesionales, algunos ¿no? sector financiero. Pero después las relaciones de dependencia hoy ya casi son inexistentes. Una cosa más está pasando, también esto de dialogar y charlar mucho. Mucha gente que recién se está graduando, que está empezando un trabajo, un laburo nuevo, los toman, perfecto, profesionales, estamos hablando, tienen un título X, terciario, universitario, ingresan al mundo laboral. Felicidad total, buenísimo, consiste un laburo, sí es en blanco, esto, qué sé yo, qué más allá.
Ahora el periodo de prueba no son más 3 meses. 8. Son 6. 6. Durante el periodo de prueba, no te aumentan el salario. ¿Sabían? O sea, mismo laburante con la misma responsabilidad, la misma tarea, convive con vos en el mismo puesto, vos ya estás hace 6 meses, antes eran 3, estás hace 6, no te registran como permanente, no tenés derecho, si hubo aumento salarial, al aumento salarial. Entonces, ¿qué está pasando? En muchas empresas estiran esa situación, como vos bien decías, hasta los 8 meses, hasta el año, para no aumentar los sueldos. ¿Y saben qué hacen después? Despiden a esas personas. No porque no hicieron bien la tarea, porque no les quieren pagar ni reconocer sus derechos laborales. Uh-huh. Y eso es lo que Javier Milei quiere, que se apruebe en el Congreso. Eso y muchas cosas más, el fondo de indemnizaciones. Eso es absolutamente cierto, todo lo que decís, pero fíjate el nivel de desprendimiento que tiene con respecto a la realidad el presidente, que pretende que después de un resultado como el de la provincia de Buenos Aires, faltando 1 mes y medio para una elección, donde todo indica que no vienen bien las cosas para él, pretende que los gobernadores acepten que les vete la ley de los ATN y que a su vez, antes de las elecciones, se sientan a negociar y a comprometerse a que le van a bancar esta reforma. Cuando los gobernadores, el cálculo que están haciendo es por cuánto le quieren ganar a Milei para debilitarlo más. No. Es ridículo. Sí, es ridículo. Ridículo es. Es ridículo porque el presidente está como recalculando desde el domingo y la verdad es que no hay ninguna novedad de peso del domingo hasta acá. Los indicadores económicos del día tampoco son buenos. Tremendo. Ahora los vamos a ampliar, pero bueno, también tenemos las cifras de la inflación de ayer, que también son un dibujo. Uh-huh. Sabemos que las familias necesitan, para no ser pobres, 2 palos. 2 palitos. Sin alquilar. Uh-huh. ¿Qué tal? La familia tipo, 4 integrantes, 2 pibes y 2 adultos, 2 palitos sin alquiler. Bueno, decime cuáles son todos los laburos que hay hoy en la grilla de posibilidades en los que la familia consiga esos fondos. La gente está endeudada. Y te digo, son usos y costumbres que ya se van, los de la contratación laboral, ¿no? Se van instalando al punto tal de que la precariedad es moneda corriente. Y hay una... Y se asume como parte de lo que hay. Bueno, es lo que hay, así es. Y es una pena, sinceramente es una pena, porque mucha gente ha invertido mucho tiempo en formarse. Eso es un costo también para las familias, tener un estudiante en la universidad o un estudiante en un terciario, darle una educación a los hijos para que después tengan un trabajo precarizado, sí, siendo profesionales. Imagínate en los sectores que no tienen altos niveles formativos. Exacto. Se había viralizado antes de las elecciones, todos recordamos, el video de la pizzería, sí, del chico que iba sumamente contento porque había conseguido un trabajo y cuando vuelve al otro día a trabajar, resulta que el trabajo era 500.000 pesos, 12 horas diarias, un solo día franco, sí, y tenía que, desde lavar los baños hasta hacer pizza, pasar por todas las categorías. No cambió mucho, Y si no le gustaba, que se fuera. No cambió mucho. No cambió mucho. Monto. Claro, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Que después pasan las cosas que pasaron en la elección de la provincia de Buenos Aires el domingo. Por algún lado revienta y bueno, reventó por ahí. La gente está harta de esa situación y sobre todo los sectores jóvenes que habían confiado. Ojo, porque todavía hay mucha gente que lo votó al gobierno. Todavía hay mucha gente que lo votó, por supuesto. Porque hay que mirar las cifras de la provincia de Buenos Aires y las mirás y decís, mirá, y lo siguen votando. Igual insiste, parece Milei, en perder más votos, ¿no? Porque no le alcanzó. ¿Vos decís que quiere perder? O está muy fuera de la realidad, porque no le alcanzó con vetar el financiamiento universitario, sino que además hoy hicieron una reformulación que salió publicada en el boletín oficial respecto a los créditos presupuestarios. Recortaron aproximadamente 500.000 millones de pesos y de esos 500.000 millones de pesos 120.000 millones de pesos se los sacó a la educación.
O sea, no solamente le fue ayer el veto, sino que hoy le recortó 120.000 millones más que estaban dedicados fundamentalmente a infraestructura, o sea, las poquitas obras que se estaban haciendo se terminaron, para desarrollo de la educación superior y para las becas estudiantiles. Afuera con eso. Bueno, otro tanto está pasando con la ley de emergencia en discapacidad, porque el presidente tendría que promulgarla. Uh-huh. Bueno, en gobierno lo que dicen es que se está trabajando todavía para la judicialización. Pero al mismo tiempo hay que observar que no hay ningún movimiento que vincule esta realidad, que hay una ley que fue aprobada, el presidente la vetó y fue rechazado el veto por ambas cámaras. En consecuencia, lo que tienen que hacer es justamente este tema que vos traes con la educación, que siguen recortando. Nada, no hicieron un número para ver de dónde van a sacar los fondos para, cumplir con la ley. Uh-huh. No solamente no hicieron ningún movimiento para ver de dónde van a sacar los fondos para cumplir con la ley, sino que además que cada vez que se pregunta de dónde van a salir los fondos, la respuesta es que van a recortar en otras áreas. Así que no te sorprenda que eso lo usen para discapacidad. No tengo la información, pero ahora que estoy juntando, sumo 1 más 1, no te sorprenda que diga, ¿quieren entonces que continuemos con los subsidios en discapacidad? Bueno, genial, fantástico, pero vamos a recortar más fondos de educación. Puede ser, todavía no. Todavía una provocación más. Claro, lo único que anunciaron conjuntamente con esto fue que a partir de estos recortes aumentaba el superávit fiscal. Claro, así cualquiera aumenta el superávit fiscal. Claro. ¿Viste? Si te dejo sin comer, te dejo sin comer, te vas a no pago la luz, no pago el gas, no pago, al sodero, uh-huh. No le debo al almacén, y bueno, y alcanza. Fíjate que lo dan desglosado. La Secretaría de Educación resignó 120.033 millones correspondientes a gestión y asignación de becas estudiantes, menos 44.270 millones. Desarrollo de la educación superior, menos 40.000 millones. E infraestructura y equipamiento, menos 12.451 millones. Ahí está. Bueno, así cualquiera tiene superávit. ¿Viste? Si dejo a los pibes sin beca, y sí, me va a sobrar la plata de la beca. También el resto de los ajustes importantes son la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, todos metiéndose con los poderosos, ¿viste? Sí. Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le recortó 19.480 millones y la Administración Central 120 millones. En Economía Social, 224.133 millones. Todos recortes son estos, no asignaciones, le sacó. Y después en formulación y ejecución de políticas de hidrocarburo, investigación, 93.280 millones le sacó. Bueno, y el lunes va a anunciar el presupuesto. Eso tiene... es un anticipo. Sí, para que me faltó un rubro. ¿Cuál? 20.000 millones le recortó a giros a provincias para gastos corrientes y de capital. Bueno. Así se va a sentar a negociar. Claro que fueran 3. Así se va a sentar a negociar. Cornejo, Esdero... Y son aliados. Y Frigerio, claro. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque de La Vuelta escuchando a Juliana Di Tulio, que en otras palabras está diciendo casi lo mismo que estábamos conversando nosotros, ¿no? Que Milei querrá perder. Vamos. El que construyó la verdadera derrota fue Milei, ¿no? O sea, él fue construyendo paso a paso la derrota del domingo. Y creo que si sigue así, construye paso a paso la derrota. Hoy a la mañana... Ya anoche yo obviamente me acosté tarde, entonces vi que había vetado lo de Garrahan. Dije, bueno, este hombre está construyendo también su propia derrota para el 26 de octubre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Nuevo polo educativo en Ingeniero Alan. Estamos construyendo una escuela primaria, una escuela secundaria y un espacio recreativo y deportivo, sumando 540 vacantes escolares. Conocé más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Carlos Barragán, Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas.
Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar, por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él, como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. ¿Ah? Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús. Avenida 9 de julio, 1999. Perón, Resto Bar. Entradas en Alternativa Teatral. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Medio de Dorapa, humor y música. Conrado Geiger, Daniel Campomenosi y Alejandro Sanz. Viernes 26 de septiembre a las 20 horas en Club Social Luz Uriaga. Luz Uriaga 348, Barracas. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Nuevo polo educativo en Ingeniero Alan. Estamos construyendo una escuela primaria, una escuela secundaria y un espacio recreativo y deportivo, sumando 540 vacantes escolares. Conocé más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530.
Acá estamos, seguimos dando la vuelta con ustedes. 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Ya vi que hay muchos mensajes. En un rato vamos a estar leyendo aquello que nos quieren comentar. Ahora vamos a recibir con Víctor a Eduardo Valdés, diputado nacional de Unión por la Patria. ¿Qué tal, diputado? Andrea Recupero lo saluda. ¿Cómo va, Andrea? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá estamos. Preguntándonos, ¿no?, acerca de la conducta del presidente Javier Milei, que quiere negociar con los gobernadores, pero de antemano dice que va a ir en contra de la ley, la aprobación de los ATN, que vetó la ley de financiamiento universitario, tiene al Congreso preparándose, me imagino, y estábamos viendo que recortó más fondos todavía para las universidades. ¿Cómo tenemos que interpretar? ¿Cómo interpreta usted, diputado, esta conducta del presidente Javier Milei? Bueno, primero, digo, el día domingo las urnas hablaron y yo creo que la interpretación que hago de ese el resultado electoral es que no quieren más topos en el Estado, que quieren un Estado presente para los jubilados, para los estudiantes, para los médicos, para gente, claro. Los que necesitan del hospital público, de la educación pública. Es la antítesis de esta reacción de estos primeros 4 días, que yo creo que es la reacción de un león herido. Yo presupongo que algunos de los que hablan con él le hará ver la realidad, porque la realidad es inversamente a las decisiones que está tomando en este tiempo, en estas horas. Lo que él dijo el domingo en los primeros 3 minutos los refutó en los segundos 3 minutos de lo que habló el domingo, después de conocer el resultado electoral. Ahora vemos que está haciendo todo lo que dijo en los últimos 3 minutos de lo que habló el domingo, y esperemos que el final sea lo que había dicho en los primeros 3 minutos, es decir, esperemos que entre en razones, porque a nadie le gusta vivir en este clima de confrontación, de permanentemente abusando de los derechos derechos constituidos de las personas con discapacidad, que tienen que voltearle las pensiones porque el señor Sturzenegger necesita esa plata para otra cosa, o bueno, es un clima muy feo el que se vive después del resultado electoral. Y yo no quiero ese clima para la convivencia argentina, así como tampoco quiero ningún clima de asamblea legislativa para elegir a tal o cual que venga ahora de electo diputado nacional. Me parece que esa no es la posición del peronismo. Nosotros queremos resolver los problemas de las personas con discapacidad, queremos resolver el problema de los jubilados, queremos de los saberes jubilatorios, queremos resolver el problema de los trabajadores, y lo antes posible. No somos no especulamos con cuanto peor mejor, no es nuestro estilo. Queremos resolver cuanto mejor, más rápido. Claro. Pero, Valdés, hay algo que no entendí. ¿Por qué nos dice esto de no quiero un clima de asamblea legislativa? ¿Hay sectores hoy que están pensando en esto? Bueno, he visto análisis del señor Morales Solá que han tenido mucho rebote, y el señor Morales Solá no es en sí mismo el Morales Solá. Él representa un establishment que seguramente buscará eso. No es nuestra posición ni la queremos. La democracia se cura con más democracia, no con menos democracia. Entiendo, claro, no. Yo le preguntaba si le constaba de algún dirigente que esté tratando o trabajando con esa eventual agenda, ¿no? O sea, cuando hablamos de asamblea... el nombre porque el señor Morales Solá representa a muchos dirigentes, no uno solo. Sí, Morales Solá habló de Schiaretti. Directamente. No. Schiaretti es la consecuencia. Sí, señor. Él habló de Schiaretti, de una asamblea legislativa que coronaría a Schiaretti. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esas cosas. Claro. Eso quiero decir.
Claro, es la nota esa que refiere el peligro de otra derrota, ¿no? En la que plantean el escenario de una nueva derrota electoral del gobierno en octubre y, bueno, ¿qué pasaría después? Bueno, que según ellos sería la convocatoria a una asamblea que elegiría a tal o cual dirigente. Bueno, que nosotros no compartimos esa situación, por eso estoy diciendo que a nosotros nos preocupa de que esta semana no se resuelva lo que se tiene que resolver, que es el tema educativo, que es el tema de los universitarios, el tema de las personas con discapacidad, los temas que están para resolver ya. Sí. Porque han sido votados por el Parlamento, han sido vetados y rechazados los vetos y que deberían ejecutarse ya, en lugar de estar debatiendo si meto... cómo me reúno con gobernadores que nunca se van a querer reunir conmigo, porque, a ver, vamos, para hablar en política, sí. Esos gobernadores que no son los peronistas, los que ellos quieren que vuelvan a la mesa, ellos le armaron listas en contra para ahora las elecciones de octubre. Entonces, ¿con qué criterio va a venir Sanz, el gobernador de Salta? O Valdés, el gobernador de Corrientes. Estoy hablando de los que le votaron las leyes que ellos querían que sacara al principio, ¿no? Al principio de la gestión, la ley base y todas las demás leyes, o le aprobaban los DNU. Si fueron y le armaron listas de La Libertad Avanza dentro de su jurisdicción, no van a venir, hasta que no terminen esas elecciones no van a venir, y de acá a octubre falta bastante, ¿no? Claro, y además el presidente ya está avisando que quiere hacer más recortes. Si encima dice que les va a vetar los de los ATN, que era directamente propuesto por esos gobernadores, ¿para qué van a venir? Claro. Bueno, hoy además de eso, le recortó 20.000 millones más a las provincias de los fondos que le enviaba para gastos corrientes y ese tipo de cosas. Así que como que no está generando un clima demasiado bueno para sentarse a conversar. Bueno, pero que esto es lo que hay que decirle al presidente. Todas esas bravuconadas ya no van más. Los podía hacer antes cuando... Él creía que iban a dar el premio Nobel de Economía. Ahora está claro que no le van a dar ningún premio ni en Chascomús. Entonces, que gobierne para los 50 millones de argentinos y no para los premios internacionales de Deportivo Sacachispa. Diputado, usted había presentado un pedido de informe al Poder Ejecutivo solicitando la información respecto a qué habían hecho con los fondos que recortaron de las pensiones que sacaron en discapacidad y otros recortes más que hicieron en esa área. ¿Le respondieron algo? No, ¿qué me van a responder? No solo eso, yo pedí que venga Sturzenegger a justificar por qué en los audios que se conocen de Españolo dice que que le está exigiendo que dé de baja las pensiones a las personas con discapacidad sin auditoría médica, que la dé porque sí, que les mande a direcciones equivocadas las notificaciones, que no espere a que las personas vengan. Y es más, nos enteramos que pasó algo peor, que incentivaban al personal de la Agencia Nacional de Discapacidad, le daban horas extras, cuanto más pensiones daban de baja, cuanto más pensionados por discapacidad bajaban. Yo pregunto, ¿qué pasa con esas personas que hicieron eso y se prestaron a eso? En un lugar donde esa agencia está creada para generar acciones positivas a las personas con discapacidad, no para hacer esta cosa de horrible de sacarles las pensiones porque el ministro de Economía necesita más plata y no porque no las merezcan. ¿Se dan cuenta? Es algo de una crueldad ilimitada. Valdés, ¿qué clima encuentra, si tuvo oportunidad de hablar con los dirigentes y futuros candidatos del peronismo en las provincias a partir de lo que pasó en Buenos Aires el domingo pasado? ¿Cambiaron el ánimo? ¿Se lo ve más motivados para ir hacia octubre? ¿O están expectantes todavía? A todos los peronistas, dirigentes, no dirigentes, le ha generado un efecto muy positivo. Vamos a ser justos, ha generado una gran esperanza. Ayer hablé con Juan Manuel Pedrini, que está en el Chaco haciendo la campaña electoral con Capitaní de senador, y el clima me contaba
que en Chaco es muy optimista ahora de parte del electorado peronista, y lo mismo pasa con otras provincias. Los entrerrianos me decían lo mismo. Sí, hay una gran expectativa. Bueno, convengamos que los analistas políticos ni los propios dirigentes políticos pensaban que la diferencia iba a ser tan abismal, ¿no? Uh-huh. Si vemos el análisis internacional que está saliendo en el mundo, pensaban que Milei era super Milei, y resulta que al primer test electoral se cae de la manera que se cayó, ¿no? Bueno, son los efectos también. Son los efectos de la motosierra, Valdés. Bueno, no tengo ninguna duda. Y sí, la motosierra también. Son los efectos de que se terminó la etapa de topos del Estado para destruir el Estado, de esos topos que estaban, como él se calificaba a sí mismo, que era un topo que venía a terminar con el Estado. Bueno, ahora lo que le han dicho las urnas es: queremos más Estado, más Estado, más Estado, más Estado para la educación, más Estado para la justicia, más Estado para la salud, eso es. Claro, y los jubilados. Ayer estuvo Valdés, lo vimos en la marcha de los jubilados. Fui y... Bueno, yo trato de ir todos los miércoles cuando no tengo sesión, y cuando tengo sesión me corro un poco. Pero para ayer era un día especial, porque iba también el papá de Pablo Grillo, estaba, y bueno, vi un clima de mucha expectativa. Por eso digo, no estamos para esperar después de las elecciones. O sea, los jubilados no están para esperar, cuanto antes se pueda resolver esto, mejor. Lo digo... aunque les rebote favorablemente para los que no piensan como yo, que están gobernando, pero da la impresión, nosotros lo venimos comentando desde el lunes, ¿no? Y ya un poco antes. No es nada brillante este comentario que le voy a hacer, pero la verdad que el presidente no tiene un plan B. O sea, el plan que tiene el presidente es el plan del Fondo Monetario, Valdés. Y me quedé pensando en la nota de Morales Solá, en el tema de la Asamblea Legislativa, en la necesidad de que Schiaretti esté en la Cámara, que es lo que plantea Morales Solá en la nota, porque la ley de acefalía, bueno, va por ahí la cosa, ¿no? Pero en realidad, si el presidente no muestra voluntad de cambio, y la gente no tiene para morfar, ¿no? No llega, no es que no llega a fin de mes, no llega al 15, no, o sea... 2 palos necesita una familia tipo de 4 integrantes para no ser pobre, y eso no incluye el alquiler. Entonces vemos un presidente que da la impresión de no querer él corregir el rumbo. Desconozco los motivos por los cuales actúa de este modo, pero él mismo pone en riesgo su permanencia. O sea, de esta manera. Por eso digo, quiero generarme a que la reacción de estos primeros 4 días, digamos, genera la miopía de lo que están haciendo. Espero que reaccione porque lo otro es lo que describe Morales Solá. No quiero que suceda lo de Morales Solá, pero por eso pido que reaccione el presidente. Bien. Bueno, Eduardo, está citada Karina Milei. Después hay otros temas, ¿no? Que los podemos dejar para otro momento. Siempre nos quedamos cortos con los temas. Porque está el caso Libra, tenemos también el tema de las denuncias por coimas en la Andis, en fin, todo eso, que también el tema de la corrupción, ¿no? Y las investigaciones en torno a todos estos negocios que de algún modo influyeron en los resultados de las elecciones. Pero Karina Milei está citada en la Cámara de Diputados, y bueno, sí, la Comisión Libra la citó a la Cámara de Diputados. Y bueno, venimos comentando eso, sí, que tiene que ir sí o sí, ¿no? Sí, y si no, según he visto, no integro la comisión, pero según he visto
la comisión está dispuesta a ir a donde está, si ella que no viene. Bien, o sea, la comisión se mueve, ¿no? Por nosotros teníamos entendido que era que accionaba, podía llevar la fuerza pública, digamos, para que se presente. Es que directamente se mueven los legisladores. Ahí les recomiendo hablar con Sabrina Selva o con Juan Marino, que son de los mejores diputados que hay en la Cámara, son jóvenes diputados y están con toda la polenta de llevar adelante esa investigación. Bien. Bueno, la semana que viene sesionan, ¿no? La semana que viene queremos sesionar. Tenemos la voluntad, nuestro bloque de Unión por la Patria, tenemos la voluntad de sesionar. Esperemos que lo podamos hacer. Bien. Gracias, Valdés, como siempre. Sí, claro. Saludos, otra vez. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Chao. 18:51, hablamos con el diputado Eduardo Valdés, muy interesante. Me pareció la conversación con el diputado. Hubiera seguido preguntándole un montón de otras cosas, porque se abre acá una ventanita, ¿no? También de cuál es el clima político en este momento, ¿no? Porque no es. Nosotros decimos, bueno, el presidente no reacciona, es un problema de verdad que el presidente no esté reaccionando. Fíjate, y que esté yendo por el desfiladero, ¿no? Fíjate qué poco están reaccionando. ¿A quién sería en este marco y en esta situación a la última persona que vos mandarías a una provincia a arrancar una campaña electoral para octubre? A Karina Milei. Karina Milei está en Tucumán. Sí. Arrancando la campaña electoral. O sea, te habla de un divorcio con la realidad. Es que, absoluto. Víctor, no, es absoluto. Que Karina Milei es él. Claro. Es más, algunos colegas nuestros, comunicadores, dicen que es Karina la que manda y la que gobierna, ¿sí? Nadie la votó, pero bueno. Pero hay un divorcio absoluto con la realidad de todo el Poder Ejecutivo en su conjunto. Tal cual. Vamos a abrir hoy la conversatoria ahora. Vamos a charlar con Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. Natalia, bienvenidísima como siempre a este espacio que es nuestra conversatoria. Lucía Portos está hoy ausente con aviso, acaba de terminar la campaña, ¿no? Ha sido elegida. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo bien, estás contenta? ¿Cómo andas, André? Bien, estábamos conversando sobre la falta de reacción del presidente ante el resultado electoral del domingo. Sí, la falta de reacción y la actitud contradictoria de decir al primer día en momento que reconoce la amplia derrota, que había tomado nota de ese resultado, pero a su vez no solo que hizo lo mismo, sino que está profundizando esa política perversa de recorte y ajuste. Lo vimos en dos casos clarísimos. Es el veto a la ley de emergencia pediátrica y también al financiamiento universitario. O sea, dos derechos que son paradigmáticos, ¿no? Creo que nadie puede cuestionarlo en aras del ajuste, pero la verdad que los escuchaba recién el por qué anda nivelando el gobierno, quién efectivamente gobierna, y la verdad que me parece que es una gestión que ya está agotada en términos económicos. Lo pensaba, ¿no? Que en 4 meses se fumaron 14.000 millones de dólares dados por el FMI, es decir, no es que esa deuda va a algún tipo de obra o a justamente subvencionar algún derecho. Y también en términos políticos, se volvió a reactivar hoy llamativamente la causa penal que investiga la criptoestafa. Se ordenaron peritar varios teléfonos para ver si quienes promovieron esta criptomoneda tenían contacto con Karina, si Karina cobraba, y también lo mismo la Comisión Especial de Investigación en Diputados para investigar lo mismo, es decir, en términos políticos, en términos penales, en términos económicos, y creo que, bueno, de cara a las elecciones que se vienen ahora el 26 de octubre es muy, muy importante porque lo pensaba, ¿no? La ley de bases que habilitó el RI también se sancionó por el voto de un senador, así que es muy importante las elecciones que se vienen porque al gobierno de Milei le quedan 2 años. Sí, le quedan 2 años, claro.
Y el presidente está hablando de todavía aplicar más motosierra y además, lo comentábamos más temprano, Nati, convoca a los gobernadores y en las carpetas que van a llevar al supuesto diálogo, no sé quién va a aceptar en este contexto, ¿no? Van a hablar de reforma laboral y reforma tributaria, 2 temas que nosotras conversamos en la conversatoria, en el marco de este espacio, pero que bueno, obviamente tiene que ver con lo que le está pidiendo el Fondo Monetario. El Fondo Monetario como lo pide siempre, ¿no? Y además estamos acostumbrados y acostumbradas a que reforma laboral y reforma tributaria no sea, en este último caso, una reforma progresiva para que se aplique el derecho tributario y quienes tienen mayor capacidad contributiva paguen más. Ya sabemos que no va a ser en ese sentido. No. Y lo mismo con la reforma laboral, la precarización de derechos, lo mismo que vimos en modelos económicos de similares características en los 90, con Mauricio Macri, en la última dictadura. Así que es una petición del Fondo Monetario, porque en definitiva la deuda es un yugo colonial para eso, ¿no? Perder soberanía de todo tipo. Y pensaba en los gobernadores también, ¿no? Creo que fue lo único que no vetó todavía las partidas que les debe a las provincias, sí. Pero también está bastante caldeado el tema porque ya no sé si fue el gobernador Sáenz o sí. no recuerdo, pero el que dijo si quiere una foto con nosotros, bueno, tiene la foto del Pacto de Mayo que fue en julio, sí. O sea que también de alguna forma hay una ruptura en la relación con las provincias. Sí, por ahora le responden Cornejo, Frigerio y Esdero y vamos a ver hasta cuándo también, ¿no? Y hasta cuándo, tal cual, porque creo que hay algo que siempre prima y es la materialidad, ¿no? La gente no es tonta y lo ha expresado en el voto, y por más que esos gobernadores sean del signo político o sean oficialistas en su gestión, en algún momento también el ajuste que ya llegó allí, ¿no? Pero no van a poder tapar el sol con un dedo, y me parece que eso los va... Bueno, pasó en Santa Fe, ¿no? Sí. Como de apoyar hasta tácitamente tienen que expresar un descontento ante los resultados de las elecciones del último domingo. Claro. ¿Y cómo lo viste al peronismo? ¿Cómo lo ves al peronismo después de la elección? La verdad que yo lo veo muy bien. ¿En qué sentido? Cuando el peronismo hace peronismo y no intenta parecerse ni ser tibio, ni ser la ancha avenida del medio y tener en este caso, ¿no? Salir a paliar lo que Milei no hace, no podés perder en ese sentido, porque, y digo no podés perder, ni siquiera me refiero a puede ser que una elección la pierdas, pero recordemos lo que pasó en el 2009 cuando Néstor Kirchner pierde las elecciones bonaerenses también, con alguien que era muy mediático y se redobló la apuesta. Entonces me parece que no estoy convencida que Fuerza Patria fue el domingo y va a ser el 26 de octubre la única alternativa frente al gobierno de Milei, pero en términos propositivos hay que ir por los derechos arrebatados en primer lugar, y en segundo lugar ver qué hacemos con la deuda, ¿no? Que también, ya lo decía Néstor, no, los muertos no pagan, y ver cómo recuperamos esos derechos. Tenemos que tener ellos tuvieron su DNU 7023 de necesidad de urgencia, nosotros tenemos que tener el nuestro. Claro. El tema de la deuda es el tema más grave, ¿no? Es lapidario, tal cual. Sí. ¿Cómo pensar un país, verdad, con ese nivel de endeudamiento? Ya varios gobiernos a futuro están condicionados por ese endeudamiento y generaciones enteras de argentinos. Y yo creo que lo que hay que tomar es, obviamente se están elaborando muchas posibilidades, pero así como fue un préstamo político, porque el Fondo Monetario, ayer la escuchaba Mercedes de Alessandro hablar de esto, le podía prestar en el mejor de los casos hasta el 400% de la capacidad de pago de Argentina, que creo que ascendía a unos 4.000 millones de dólares, nos prestó el 1000%. Entonces esto es además de contrariar su propio estatuto, es un préstamo político, y bueno, ¿por qué no la salida también deberá ser del mismo tenor? Así es. Bueno, Nati, gracias. Nos reencontramos acá en el estudio la semana que viene. El jueves. Dale. No, gracias a ustedes. No, te mando un abrazo grande. Bueno, son las 7 en punto, Mastrangelo. Pero mira, más prolijos. Ay, ¿después de esto? No, me merezco un café. Sí, mínimo. ¿Cuál? Sí, un Bantú, por supuesto. Obvio. Gracias, Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa, también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación.
Comunícate al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram, @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Estamos construyendo un nuevo centro de atención primaria en La Esmeralda, Avenida Novak entre Lambardi y Lieja. Cuenta con 9 consultorios, shock room, vacunatorio, farmacia y base de ambulancia. Se brindará atención en pediatría, ginecología, obstetricia, psicología y odontología. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios, y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este sábado, el periodista Ezequiel Fernández Murs, Gonzalo Aloras, Carca de Babasónicos y Gustavo Bove, escritor y periodista. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. En Ituzaingó, sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta al mundo en solo 2 horas. De 18 a 20, Andrea Recupero te invita a dar la vuelta completa en AM530. Somos Radio.
Bueno, esta la estoy cantando. Te conste, me gusta. Farolitos, un tema. Me gusta sonando en la 530 para dar la media vuelta junto a ustedes. 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Estoy chusmeando los mensajes. Están medio fiacas. Sí. Tenemos que estimularlos, me No le dimos parece, mucha un poco. bola. Para mí que hay que estimularlos un poco. Sí. Necesitan Vamos a ver si están todo lo atentos que estimulación. queremos, ¿verdad? Pero vamos a ofrecerles algo bonito. Sí. ¿Qué te parece? Porque, ¿sabes qué? No les vamos a dar todos los datos, porque vamos a hacer una nota ahora al respecto. Entonces, bueno, para que sepan, vamos a hacer una nota. Esta vez vamos a hablar de cine. Epa, los sorprendimos, los sorprendimos. Bueno, vamos a estar sorteando, por supuesto, entradas para ir al cine en este bloque. Y vamos a hacer una nota con la directora de la película, ahora, en un instante nada más, porque la verdad que estamos muy felices por esta noticia, que se trata de una película, un documental, que se estrena comercialmente. Exacto. Exactamente, se estrena el 18 de septiembre en el Cine Gomón. Y la verdad que estamos muy contentos porque se va a poder ver en el Gomón el 18 de septiembre este documental que es El Sueño Imposible, un documental, El Sueño Imposible, Familia de Artistas. Es un documental que sigue a las hermanas Ingrid Pericori e Irina Alonso mientras reconstruyen la historia de su familia, que trabajó, una familia de artistas, trabajaron en el teatro, en el cine, hicieron radioteatro, todo esto entre los años 40 y la década del 70. Y hay un recorrido ahí con un montón de cuestiones que a todos nos resuenan, ¿no? Fotos, cartas, recuerdos, bueno, a todos nos resuenan, digo, porque a todos nos pasa esto, ¿no? En las familias, que hay un montón de tesoros y un montón de cosas que guardamos para que nos motiven a recordar, a reconstruir. Así que bueno, vamos a conversar ahora, a recibir en la vuelta completa, en la 530, a Paula Romero Levitt, directora de El Sueño Imposible, Familia de Artistas. Paula, un gusto saludarte. En la 530, Andrea y Víctor, acá de este lado, con muchas ganas de escucharte. Hola Andrea, hola Víctor, el gusto es mío, gracias por la presentación. Y sí, como vos dijiste, estamos muy contentas porque después de un largo proceso de realización del documental, y en esta coyuntura que vengo escuchando el programa y vengo viendo y sintiendo la realidad, sí. En esta coyuntura es casi un milagro poder estar estrenando, así que bueno, la alegría se multiplica porque también es un hilo de pasaje hacia el pasado, hacia volver a los orígenes de la cultura, hacia volver a la amorosidad hacia nosotros, claro. Que es un poco también, me parece, de lo que habla en estos tiempos, ¿no? La necesidad de volver de manera más amorosa hacia lo que somos. Sí, bueno, primero felicitaciones por este estreno comercial. Sabemos que se espera y hay mucha expectativa, y además vos lo decías recién, ¿no? Hay el tema de la amorosidad y de los tiempos. A mí me suscitó un montón cuando leí sobre la película esto de la reconstrucción documental, ¿no? Acá se trata de una familia de artistas, además los conocemos a los protagonistas, ¿no? A Ingrid, a Irina. El padre es Ernesto Bianco. Claro. Una figura mítica sí. de los años 50, 60, 70, que falleció en el apogeo de su carrera haciendo el Cyrano de Bergerac en el Teatro San Martín, ovacionado, muy querido además, una figura muy querida, no solo un gran artista, sino, y eso también se rescata en el documental, una figura muy querida por lo solidario, por la empatía con los otros, por la importancia de reivindicar el trabajo artístico, pero también remunerativo. Entonces, bueno, como un montón de aristas, y como vos decías, es una familia que es la familia de ellos, pero también nos representa como familia argentina, y en su momento también eran muy queridos, como se los sentía muy cercanos a la familia
Bianco Alonso, Claro. los hermanos Alonso. Claro. Bueno, pero ahí hay algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Más allá de si pertenecemos o no pertenecemos a familias con determinado linaje, ¿no? Totalmente. ¿Qué es esto del diálogo íntimo y personal que uno establece con las cosas que han quedado por allí de los que nos antecedieron, ¿no? Y qué fuerte que es eso y qué se hace con eso, ¿no? Totalmente. Bueno, el puntapié inicial de esto fue que cuando fallece la madre de Irina e Ingrid, levantando la casa, encuentran unas carpetas que había armado, sobre todo la abuela paterna de ellas, con recortes y a partir de eso hay fotos, y a partir de ahí ellas van tomando ese hilo de la memoria y reconstruyendo esto, tal cual vos lo decís, que trasciende el reconocimiento externo, es el hilo de lo que uno tiene en la memoria familiar y bueno, eso, las preguntas que aparecen también a partir de eso, con el legado, la memoria, eso, qué se hace, cuán constitutivo es de uno y la identidad de uno eso, cuán importante es saber del pasado, más allá de, no con la intención de quedarse en el pasado, pero sí como manera de, bueno, a partir de un conocimiento uno sabe o uno puede decidir un poco qué quiere y qué no. Claro. Y también en el caso de ellas dos, y también en el mío, ninguna de las tres, que yo también ya soy grande, ninguna de las tres tenemos hijos. Ajá. Entonces, bueno, también es el legado, ¿no? ¿Qué se hace con el legado? Claro. ¿Y ahora qué hago a quién se lo paso? Exactamente. Y había algo de, bueno, esto, que no se pierda esta historia que es tan central y tan parte de nuestro patrimonio cultural también, ¿no? Claro. Como familia y como cultura. Sí, sí. Y también, perdón, ¿no? Pero me interpeló muchísimo la historia, porque bueno, en parte lo estoy atravesando, ¿no? Con la falta de mis padres, ¿no? A mí me pasa que miro para atrás y, ¿no? Como no tengo hermanos, no hay nadie, ¿no? Por decirlo de algún modo. Con el tema de compartir ese legado o por lo menos también revisitar lo que a uno le trae ese legado, que a veces también tampoco es lo real, simplemente es una reconstrucción de aquello que uno vivió, de un retazo, ¿no? Totalmente. Sí, creo que siempre es una reconstrucción personal, sí. y que también va como la identidad va cambiando y va cambiando que creo yo, ¿no? Esa es mi hipótesis, sí. que la identidad cambia y que lo que uno reconstruye eso en base a retazos, a ese rompecabezas que a veces las fichas cierran más, a veces menos, sí. A veces una ficha que tenías ahí como, mira qué interesante, cobra otro sentido en otro momento. Y sí, y siempre la posibilidad de compartir y de vivirlo con otros es fundamental. Tal cual. Otros, familia, sí, amigos, quienes sean, ¿no? Tal cual, o hacer algo con eso. Está Víctor que quiere que preguntar y un poco me puse acaparadora. No, pero está perfecto porque estaban teniendo un diálogo sumamente interesante. La película también tiene, Paula, una serie de participaciones especiales de diferentes actores: Ángeles Alonso, Arturo Puig, Gabriel Pumagoiti, Ana María Piquio. Yo quería señalar muy especialmente porque hay una que de alguna manera para mí es más cercana porque lo conocía personalmente, que es la de Claudio Dapasano, que ya no está más. Hermoso. Claudio Dapasano, que es como un primo de las chicas, de Ingrid y Irina, porque el tío de ellas estuvo casado, Tito Alonso estuvo casado con María Rosa Gallo. Claro. Y María Rosa Gallo era la madre de Claudio Dapasano. Claro. Y de Alejandra, claro. Y de Alejandra Dapasano. Sí. Tal cual. Cuando hicimos el documental, Claudio participó, hicimos una escena donde él participa, es una escena muy linda, a mí me da mucho placer esa escena de la película donde recrean algo de lo que ellos hacían en la infancia. Y esa es la última vez que yo lo vi a Claudio, que fue un amor enorme. Un divino. También otro tipo de la estirpe de esa familia, que muy querido en el ambiente. Sí, muy querido era el papá.
Bueno, la verdad que Vamos a ir. Estamos no sé, nos queda muy justito el horario. Tenemos que correr. Vengan. Termina a las 8 el programa y tenemos que correr. Corran. Sí, tengo muchas ganas de verla. Paula, Bueno, la verdad que sí. Les paso el chivo. Por favor, todo. La única función que nos dan es la del jueves que viene, 18 de septiembre, 18 de septiembre, a las 20:15 horas empieza la película. 20:15 llegamos. Llegamos. Nos diste un datazo. Se pierden la mini presentación, pero a la película llegan. Perfecto. 20:15 larga la película. Y es la única función que nos dan, y si llenamos la función, nos dan una semana para poder proyectar la película. Entonces es muy importante que nos acompañen en esa función para poder llenarla y que la película pueda tener otros momentos de exhibición para que otra gente la pueda ver y enterarse y viajar a nuestro pasado, a conectar con cosas hermosísimas. Claro. Bueno, vamos, hay que llenarlo, que además el Gomón, si algo tiene además, es que son entradas muy accesibles. Sí, totalmente. Entonces, hay que llenar la sala. Bueno, vamos a repetir entonces esta invitación a lo largo de estos días hasta el 18, a ver si podemos y logramos que se llene la sala y que haya otra función entonces de la peli. Sí. Me encantaría que lo hagan. Bueno, El sueño imposible, Familia de artistas. Familia de artistas. Estamos hablando con la directora, con Paula Romero Levit. Y bueno, hermosa tu propuesta, hermoso el elenco: Ingrid Pelicori, Irina Alonso, Ángeles Alonso, Claudio Dapasano, Arturo Puig, Gabriel Pumagoiti, Ana María Picchio, ¿no? Osvaldo Soriano. Bien. Oscar Martínez, José Martínez Suárez. Te digo, tremenda las participaciones especiales. Y Darín también está. Ah, mira. Y tienen la voz de Ernesto Bianco reconstruida, ¿no? Interpretada por un actor. Sí, tenemos la voz de Ernesto Bianco reconstruida por Horacio Peña, pero también la voz original de Bianco rescatada de un audio de cassette. Bueno. Para los que saben lo que es un cassette. Bueno, hermoso. Bueno, Paula, felicitaciones, un gustazo haberte tenido en el programa. Muchísimas gracias, aunque el gusto fue mío. Hermosa charla con ustedes. Bueno. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Les esperamos. Dale. Gracias. Hablábamos con Paula Romero Levit, directora de El sueño imposible, Familia de artistas, que se estrena comercialmente el jueves 18 de septiembre en el Cine Gomón, acá a metros de la 530. El jueves corremos. Exacto. El jueves que viene corremos. 3 cuadras. 3 cuadras. Tres cuadras. Bueno, vamos a encontrarnos con ustedes porque muchos de ustedes van a ir. Ya les dijimos, las entradas son accesibles. Está buenísimo si se llena la sala, si hay otra proyección, les dan sala de nuevo. Y además tenemos para sortear no tenemos 3. 2 pares de entradas para ver el jueves 18 de septiembre a las 20. Empieza la charla, una presentación. 20:15 estará arrancando la película, pero hay que estar horario. Nosotros, vamos a correr, pero vamos a llegar. Acá en el Cine Gomón, entonces, para el jueves próximo a las 20. 11 3200 0530 es el WhatsApp. Escriban, quiero las entradas y los últimos 3 numeritos del DNI. Vamos a elegir 2 ganadores, o un ganador y una ganadora. Bueno, veremos ahora qué nos dice el escribano. Y contentos de tener esto para ofrecerles, de haber tenido esta charla tan linda, ¿no? Porque es muy cierto, esto nos pasa a todos, ¿no? Esta es una familia de artistas, así que imagínate lo que vamos a ver. Claro. Una más que una historia. Varias generaciones de artistas y además extendida para los costados, por esa relación que yo no sabía que eran familiares con Claudia Dapasano. El legado artístico, está muy todo presente. Un árbol genealógico. Muy presente, así que vamos a ver qué nos muestran todos esos tesoros que hay en todas las casas, en todas las familias, ¿no? Y con los que uno se encuentra y dice, qué fuerte. ¿No? Sí. Qué fuerte. Bueno, gente, nosotros tenemos un programa de política, pero ¿sabes qué, Mastrangelo? Sigamos con lo bueno. ¿Sigamos con lo bueno? Sí, porque tenemos el sorteo de... Ese es el sorteo. Tenemos sorteo de primavera. El sorteo de primavera, proveedor Hogar y la 530. Exactamente. Vamos a aprovechar estos minutitos. Que sean todas buenas. Un rato de todo. ¿O vos tenés una noticia buena? No. Vale. La mejor noticia que les puedo dar a los oyentes es el sorteo de primavera. Bueno, sorteo de primavera, proveedor Hogar y la 530. Te regalan a todas y todos los oyentes
de esta radio, ¿no? Una hidrolavadora en combo con una aspiradora de mano. Bueno. Interesante. ¿Sabes que ayer estuve probando la presión del agua en mi casa? ¿En tu casa? Sí, para meterle una hidrolavadora. Bueno, para sumarte y participar tenés que comunicarte. Ojo que no es al WhatsApp de la radio. Presten atención ahora. Otro WhatsApp, tenés que comunicarte al 11 44 15 25 40. 11 44 15 25 40. Pones tu nombre y tu apellido. O sea, mandás un WhatsApp a ese número, pones tu nombre y apellido, los últimos numeritos del DNI, como en todos los sorteos, y decir que llamás de parte de la 530, la radio de las madres. Hasta el 21 de septiembre tenés tiempo de comunicarte y de ganar. Y el lunes, 22 de septiembre, anunciaremos acá, en la vuelta completa, quién es el ganador o la ganadora de la hidrolavadora más la aspiradora de mano, que van en combo. ¿Por qué le tocó la vuelta completa? Porque ya Proveedor Hogar y la 530 sortearon, pero hicieron el sorteo en otros programas. Pues pueden participar todos los oyentes de la 530, los de la que vienen escuchando desde temprano. Bueno, esta vez se sortea acá. Sí. Señora periodista, ¿me puede repetir el número al que tengo que escribir? Dale, 11 44 15 25 40. Acordate, Proveedor Hogar y la 530 te invitan a participar y ganar este hermoso regalo de primavera. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Juan Falú y Marcelo Mogilevsky presentan su nuevo disco, Falú Mogilevsky 2024 en vivo en Montevideo. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur, Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Nuevo cementerio municipal. Sumamos 18 hectáreas. Contará con salones velatorios internos, un osario general y un crematorio. También se realizarán trabajos de parquización, luminarias, cerco perimetral y nuevas veredas. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
Bueno, y terminamos ese bloque hermoso que hicimos hace un poquito, unos minutitos atrás, con este clásico de los Beatles, que bueno, me encantan. Y tenemos los ganadores. ¡Apa! Ya los tenemos, así que vamos con las buenas. Se nos acumularon las malas de nuevo. Sí, otra vez quedaron amontonaditas ahí. Sí, salieron las cifras de empleo. Bueno. Salieron las cifras de empleo. Bueno, ahora vamos con lo bueno, dale. Tenemos una ganadora y un ganador de este super sorteo para el jueves 18 de septiembre, El sueño imposible, protagonizado por Ingrid Pelicori e Irina Alonso, que tienen una función única en el Cine Gaumont. Les dijimos que las entradas son accesibles, muy accesibles, así que esperamos que todos los oyentes de la 530 y en especial los de la Vuelta Completa vayan a ver esta película. Hablamos recién con la directora, con Paula Romero Levitt, y la ganadora es Graciela de la Paternal, DNI 416, y Rolly de Isidro Casanova, DNI 193. Bueno, nos vamos a ver el jueves, entonces por ahí con Graciela y con Rolly vamos a salir corriendo para poder participar de este estreno comercial de El sueño imposible. Una belleza. Bueno, gente, dicho esto, vamos a leer unos oyentes. A ver qué están diciendo por ahí. Alarguemos las malas noticias. Bueno, mandan aplausos. Sí, mandan aplausos para los que se los ganaron, porque los demás, bueno. Hoy es el Día del Maestro. Hoy es el Día del Maestro. Dijimos feliz Día del Maestro y de la maestra, a todos los educadores. Por favor. Bueno, el Día del Profesor es otro día. Sí, ¿no? es otro día, pero bueno, todos y todas el 11 de septiembre merecen, todos los que se dedican a la educación. Menos el homenajeado. Sí, se merecen un saludo en el día de hoy. Nos escribe una docente y dice: con el veto nos están quitando nuestro derecho a estudiar para soñar, convertirnos en médicos y médicas que sirvan a su comunidad. No al veto, al financiamiento universitario. Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNPAS, dice esta oyente que es docente de UNPAS. Te mandamos un abrazo. Abrazo. Después nos manda Antonio noticias sobre el presidente reiterando su apoyo al Fondo Monetario Internacional. Bueno, muchos estaban comunicando por las entradas. Julieta de Chacarita dice que va a ir a ver la peli. Muy bien. Hermosa oportunidad de ver tanta historia reconstruida de nuestra cultura y nuestros artistas. Felicitaciones por el documental a mi querida amiga Irina y a Ingrid, con quienes tuve la suerte de trabajar. Hermoso legado, allí estaré. Julieta de Chacarita. Nos mandan muchas cosas para leer, como todas las tardes. Nosotros nos llevamos tarea, Sí. Tarea para el hogar. Buena tarea, además. Sí. Dice por acá Claudio que le parece que esto que estamos padeciendo es solo una democracia formal, que mantiene escasos rasgos de un Estado democrático, con un incremento alarmante de la autocracia, autoritarismo e irreflexión alucinada. Este es un gobierno nacional solo, elegido por una mayoría circunstancial, de democrático no tiene nada más, nos dice Claudio. Y bueno, por ahí viene la cosa. Hay un mensaje de Mario. Bien, dice: escuchando la conversatoria con la candidata Natalia, una de las mejores, la necesitamos en el Congreso. La deuda no hay que pagarla. Nos manda abrazos Mario. Bien, dice Lorna: desde temprano escucha a todos decir lo de la falta de reacción o que no entendió el presidente, ¿no? Para mí, él no toma ninguna decisión y el poder real, que es quien maneja, va a estirar hasta donde dé. Total, el fusible es Milei. Mientras tanto, aceleran el saqueo. No va a haber cambio de rumbo. Bueno. Dice por acá otra oyente: la única respuesta que encuentro para que Milei haya vetado el tema Garrahan y universidades es que desea que explote todo y sacar tanques a la calle. Lo creo capaz de lo peor. De financiar al Garrahan es de un sadismo máximo.
Bien, bueno, así ese es el tono de los mensajitos que están llegando a nuestro WhatsApp, y bueno, hay varios en defensa de la educación pública sobre todo, y en defensa del Garraham, la mayoría de ellos, que por supuesto son los temas que más preocupan, junto con el tema de los jubilados y las jubiladas tan postergados, ¿no? Tan postergados, y que ahí sí no pudo salir la ley. Eso es increíble, ¿no? No pudo salir la ley de movilidad jubilatoria y la extensión de la moratoria. La recomposición del bono, eran cifras irrisorias, ¿no? Así es. Irrisorias para el Estado, ¿no? Para el volumen de plata que maneja el Estado. Para un jubilado, y bueno, viste, cuando estás tan abajo de la línea de pobreza, 70, 80 lucas te pueden hacer la diferencia, aunque sea totalmente, unos días, ¿no? Totalmente, sí, para poder, no sé, de pronto pasar por la carnicería o comprar algo. Poder comprar los remedios que ellos mismos le sacaron, y que ahora tienen que estar eligiendo cuál. Como decía Cristina, compran, ¿no? En uno de sus mensajes, que los parten y los toman en dosis más pequeñas, los medicamentos. Víctor, vamos con las malas. Vamos primero con una que es información pura y dura, que es respecto a la citación de Karina Milei y qué fue lo que resolvió exactamente la Comisión Libra. Dale, hablamos de eso con Eduardo Valdés. Con Eduardo Valdés, exactamente. La Comisión lo que resolvió en una votación unánime fue que se le dieran 2 fechas, el 23 o el 30 de septiembre, para que se presentara en el Congreso. La alternativa que le ofreció también la Comisión es que en caso de que no quiera, no pueda alguno de esos 2 días, puedan ir a tomarle testimonio a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada. El límite para que les dé una fecha, vaya en esos 2 días, o les dé una fecha para ir a la Casa Rosada, es la primera semana de octubre. Si termina la primera semana de octubre y Karina Milei ni se presentó, ni otorgó una fecha para que vayan a la Casa Rosada a tomarle testimonio, va a ser conducida por la fuerza pública. Claro. Bueno, esas son las opciones. Las opciones, el menú que tiene, exacto, que tiene Karina Milei, que obviamente divide las opiniones dentro del gobierno nacional, ¿no? El rol, la figura de la secretaria de la presidencia, que es la hermana además del presidente Javier Milei. Bueno, teníamos algunas cifras para compartir. Información económica. Precios, ¿no? Sí, información económica. El riesgo país hoy subió nuevamente 1070 puntos. Los bonos cayeron 0,5. Había cerrado ayer en 1020 el riesgo país. Hoy subió a 1070. Fíjate que esto, ¿sabes lo que significa tener 1070 puntos de riesgo país? Que si Argentina, en la desesperación del gobierno por tratar de conseguir dólares frescos, se decidiera a acceder al mercado secundario de créditos, a tomar deuda, tendría que pagar una tasa superior al 15% anual en dólares. Eso es un riesgo país de más de 1000 puntos. Tendrá que pagar esas tasas de interés. Fíjate que hace unos años atrás se había tomado crédito en el mercado secundario, creo que fue el gobierno de Macri, al 7% anual, y ya era una barbaridad. Porque generalmente no se paga más del 1,5, 2% anual en los mercados secundarios, en los países que están más o menos fijos, de interés en dólares anual. 15% sería la cifra, una locura, más pensando que el gobierno tiene comprometido con el Fondo Monetario Internacional reunir 5.000 millones de reservas de acá a fin de año. Dólar Nación cerró en 1.445 y el Blue 1.410. Por arriba de la banda. Recordamos, mañana hay cese de actividades en las universidades, justamente por el veto del presidente a la ley de financiamiento universitario, y por supuesto se suma a esa agenda el reclamo por los fondos para el Hospital Garraham. Vamos a abrir el espacio del doctor Leonel Tesler, el cónsul Tesler. Recibimos a Leonel Tesler, médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, columnista del programa. Hola Leonel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, preparando muchas marchas, pero bien. Sí. ¿Cómo se marcha, no? Sí. Por lo menos hacemos un poco de ejercicio, de actividad física no nos va a faltar.
Y justo recién estábamos hablando con un estudiante que decía, bueno, estamos como podemos, pero todavía podemos luchar, y la verdad que es lo más importante, que podamos luchar. Así es. De hecho, es una de las definiciones que usamos de la salud, ¿no? La capacidad de poder luchar. Es un montón eso, ¿no? Y además es lo que a uno lo mantiene vivo y con esperanza de que se susciten cambios, ¿no? Lo venimos diciendo hace mucho, el tema de luchar y de no rendirse, no bajar los brazos. ¿Estás ahí, Leonel? Me parece que eso no fue. Ah, bien, se cortó. Se cortó la comunicación con el doctor Tesler, ahora la vamos a recuperar. Recuperar, sí, supongo. Se lo escuchaba perfecto. Sí, se lo escuchaba bien, clarito. Sí. Bueno, tenemos nosotros también algunos datos vinculados con el tema precios. No sé si vamos a hacer a tiempo hoy para comentarlos. También están las cifras de la caída del empleo, que, bueno, obviamente... en este contexto en el que nos encontramos sigue habiendo pérdida de fuentes de trabajo, pero bueno, en un ratito ampliamos esa información. Ahora sí está Leonel otra vez en línea. Ahí estamos. Bárbaro. Ahí estamos. Bueno, Leonel, te escuchamos. Bueno, hoy tenemos varios temas para la columna. Uno ya lo vienen trabajando a lo largo del programa, porque tal vez lo más impactante en términos de salud fue el veto de la ley de emergencia pediátrica, que, como estaba mencionando, era una ley que se había aprobado por amplia mayoría y que básicamente, por un lado, reponía fondos para el Garrahan, pero no era solamente una ley para el Garrahan, sino que planteaba una recomposición salarial para todo el personal de salud que atendiese a población pediátrica en hospitales nacionales, que es que más allá de Garrahan. También recomponía un beneficio impositivo que tenían los profesionales de la salud que trabajan en servicios de emergencia o que tenían que hacer horas extras, que estaban exentos de pagar el impuesto a las ganancias por ese tipo de trabajo de más, porque el problema que tenemos es que, como de repente vos cobrás, trabajás una guardia más y terminás cobrando menos, nadie quiere agarrar ese tipo de trabajo. Es una ley que se había aprobado en 2021 y que se derogó por decreto y ahora se estaba recomponiendo. Se derogaba también la resolución que modificó el reglamento de residencias nacionales y que hacía que las residencias puedan pasar a ser una beca, es decir, que le volvía a dar estabilidad y ciertas garantías laborales a las personas que decidiesen hacer una residencia, y le daba prioridad en la recomposición presupuestaria para la compra de insumos, para el mantenimiento de equipos, todo eso que iba a tener un impacto presupuestario mínimo. Ayer lo vetó nuestro presidente, y junto con eso, bueno, ya estaban mencionando recién que hoy estuvimos de paro en las universidades, mañana también estamos de paro. Vetó también la ley de financiamiento universitario, que también ante todo recomponía los salarios de los docentes de las universidades nacionales, que está perdiendo cada vez más poder adquisitivo, y las universidades nacionales están perdiendo cada vez más personal, ¿no? Creemos que este veto es tal vez la noticia más importante. Estos dos vetos afectan los dos, nos parece, la salud pública, pues por un lado
hoy mismo tenemos afectada la atención de nuestras niñas y niños, pero además estamos comprometiendo la formación de profesionales que entre nada estarían teniendo que también atender a la parte más vulnerable de la población en lo que hace a salud. Así que por un lado nos parecía importante traer esto, y por otro estamos en el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, y siempre nos parece una efeméride para recordar, porque el suicidio es un problema de salud pública cada vez más importante. Por un lado, porque vienen en aumento históricamente la cantidad de suicidios en la población. Nosotros vean que las estadísticas en salud van saliendo un poco atrasadas, pero desde después de la pandemia venimos teniendo un aumento sostenido de la cantidad de suicidios, que durante la pandemia había bajado, pero es muy difícil leer los números de la pandemia porque todo era bastante excepcional y era muy difícil medir muchas cosas, pero viene remontando sin parar. Pero más allá del aumento de la cantidad de suicidios que viene habiendo desde hace décadas, también es un problema, que es que la edad de las personas que se suicidan es cada vez más baja. Tal vez hasta la década del 80 el suicidio era un problema especialmente de varones mayores de 50 años. Eso se fue modificando a lo largo de los años, y cada vez más el suicidio es un problema que sigue siendo, los suicidios que se consuman siguen siendo de varones, son mucho más varones que mujeres. Perdón que seamos tan binarios en esto, pero es en lo que está medido los datos estadísticamente, sí. Claro. Pero cada vez más jóvenes, y cada vez son más los adolescentes que se suicidan. De hecho, el suicidio es la segunda causa de muerte en la población entre 15 y 39 años en todo el continente y en nuestro país también. Qué bárbaro, qué fuerte. Por eso es muy fuerte el dato, y es súper importante que lo tengamos en cuenta, que tengamos en cuenta que el suicidio se puede prevenir, y se puede prevenir ante todo hablando. Prestándole atención. Si alguien nos dice que tiene ganas de morirse o que tiene ganas de matarse, tenemos que prestarle atención. No es cierto que el que lo dice no lo hace. Claro. Exactamente. Eso es un mito que es importante erradicar, porque la mayor parte de la gente que se suicida efectivamente antes de hacerlo pide ayuda, dice que se quiere matar y hace todo lo posible para que los demás impidan que se mate, y cuando sucede ya es demasiado tarde. Lógico. Eso es muy muy importante, escuchar a la persona que está pidiendo ayuda, darle importancia, no considerar que son solo llamados de atención, porque aún los llamados de atención pueden salir mal a veces, y se termina muriendo alguien. Claro. Y después eso es de parte de todos, ¿no? La familia, las escuelas, los amigos, las amigas, tenemos que prestar atención a eso. Y después hay algo de parte del sistema de salud muy importante, que es que tenemos que tratar de garantizar que todas las personas que necesiten atención en salud mental puedan acceder a ella pertinentemente. Bien. ¿No? Que no tengas que esperar muchísimo tiempo, que si lógico, no son cuadros o no son temas que se resuelven diciendo bueno, ya va a pasar, o bueno, digamos con la lógica de
de la vida cotidiana, sino que son personas que están necesitando ayuda médica. Exactamente, Esto médica es muy y importante. de todo un equipo interdisciplinario y que hace falta darle intervención al equipo de salud mental para que resuelva, porque tiene herramientas que no siempre son la medicación, no siempre son la internación, pero hay herramientas muy eficaces para que alguien que hoy tiene ganas de morirse no lo haga y pueda después reconstruir su proyecto de vida. Bien. Obviamente que hay cosas que hacen más al contexto general, que empeoran, como a todo el mundo le empeora las posibilidades de tener su proyecto de vida, su planificación del futuro, pero en lo que podemos manejar, es importante que podamos tener que cada persona que tiene la idea de querer morirse o de querer matarse pueda recibir atención lo más pronto posible, lo más pertinentemente posible para que pueda seguir viviendo. Claro. Leonel, ¿y a dónde ir? ¿A dónde acudir? ¿No? Bueno, obviamente hay personas que tienen una red o chances de ir a una terapia y pagarla, pero hay otras que no. Entonces, bueno, en cualquier centro de salud se puede acudir. Si es de noche, se puede acudir a la guardia de cualquier hospital, el hospital más cercano, que van a recibir atención. Y también, si no hay la persona que tiene ganas de suicidarse no accede a movilizarse hasta un centro de salud o hasta un hospital, se puede llamar al teléfono de emergencias que corresponda a la zona, al lugar donde se viva, y tanto el personal de salud como también la policía tienen que estar capacitados para colaborar en esa situación de manera coordinada. Eso cuando se llega a una situación de extremo, pero cuando una persona está pidiendo ayuda, está dando señales, bueno, acompañarla y buscar el modo para que se atienda. En los hospitales hay servicios de salud mental, también muchos desfinanciados, ¿no? Pues esto tenemos que decirlo, pero permanecen y todavía funcionan los servicios de salud mental en los hospitales, que fueron uno de los primeros lugares atacados por la motosierra de Milei, es justamente los servicios de salud mental. Tal cual. Y es muy importante que sepamos que pese a los ataques que recibe permanentemente la Ley Nacional de Salud Mental que está vigente y las leyes provinciales o la Ley de Salud Mental de la ciudad, si hace falta internar a una persona porque está en riesgo su vida o la vida de otras personas, la ley habilita a la internación. Bien. Y la internación se puede hacer en un hospital especializado, pero no hace falta que sea un hospital especializado. En los hospitales generales se pueden hacer internaciones de salud mental y se hacen todos los días. Bien. Bueno, Leonel, muy, muy importante este tema que trajiste. Y hay mucha gente, ¿no?, que tiene problemas de depresión, de angustia, y además el contexto no ayuda para nada, ¿no? Hay mucha gente que se ha quedado sin empleo, que no tiene para morfar, bueno, en fin, cosas muy, muy complejas. O sea, tampoco es necesario atravesar una situación tan compleja para estar deprimido, ¿no? Hay un abanico de circunstancias y está muy bueno que sepan nuestros oyentes que todos los hospitales hay un servicio de salud mental, más allá de si cada uno tiene recursos para acceder a otro tipo de tratamiento. Tal cual. Bien. Leonel, muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande y hasta el jueves. Hasta el jueves. Era el doctor Leonel Tesler, médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, columnista de La Vuelta Completa. Cuánta complejidad, ¿no? Cuánto compromiso también el de los médicos, de todas las especialidades en atender, ¿no? y en contener y en asistir en esta coyuntura tan compleja, ¿no? Tan compleja, porque todo esto que nosotros estamos comunicando todos los días es como también una bola de nieve, ¿no? En el ánimo y
y en la capacidad de absorción de problemas. Hay momentos en los que problemas obviamente te desbordan absolutamente. Y sí me quedo con el dato de la pandemia y de cómo los jóvenes han salido de la pandemia. Tan preocupados que hemos estado los adultos, ¿no?, en cuidar a los adultos mayores, sí, en la pandemia. Porque eran las personas que se mostraban como más vulnerables al virus y la mayor cantidad de fallecidos tenía que ver con personas inmunodeprimidas. No todas, porque hubo gente muy joven sin antecedentes que también falleció. Pero era una población de riesgo. Y tal vez todos sacamos la atención de los jóvenes que la pasaron realmente mal encerrados, ¿no? Encerrados y con los pánicos y los terrores que se vivió en cada familia y las pérdidas que vivieron las familias. Sí, muy duro. Y recibiendo información constantemente por las redes, donde se pusieron muy fuertes los antivacunas y el terraplanismo, todo aquello, dándoles manija constantemente, que también perjudicaba más todavía eso. Tal cual. Más todavía eso, ¿no? Minimizando que era un invento, que la pandemia no existía. Bueno, y muchos de esos que decían que la pandemia no existía y salieron a hacer boludeces en la calle terminaron muertos. Sí, también. Pero bueno, claro, los jóvenes, no jóvenes se les interrumpieron un montón de cosas y bueno, fue toda una sumatoria. Siempre es una edad compleja, ¿no? La adolescencia y bueno, muy duro. Bueno, excelente. Estamos llegando al final ya de la vuelta, pero por supuesto seguimos teniendo información para compartir con ustedes. Y no sé más de todo lo que tenemos, si vamos a ir por precios o porque precios yo te diría que lo dejemos para mañana. Claro, porque la verdad que cuando los mirás decís, ¿cómo es que la inflación es del 1.9? Y poder analizarlos un poquitito más a fondo, ver bien los cuadros comparativos. Yo quiero, además, igual una mala, pero una buena. Sí. Así terminar. Casi una buena. Pero hay productos como para ir adelantando, un ejemplo, tírame a ver. Sí, que aumentaron el 20%. Exacto. Estamos hablando de días una semana antes de las elecciones hasta ahora. Exacto. En ese periodo de tiempo. Y por ejemplo, te digo uno que aumentó el 13%. Una de las cosas que comemos todos. Fideos, gente, 13% aumentaron los fideos. Bueno, en un mes. Y la inflación es de 1.9. Viste que lo señalábamos ayer, que la variación de precios se viene recargando en aquellos productos de los cuales no se puede prescindir. Exacto, lo que la gente más consume es lo que más aumenta. Lo que parece que, bueno, de esto lo dejo porque es un lujo, entre comillas, que no es un lujo. Comerse unas nueces, como se llama, no es un lujo. Bueno, eso no lo compramos más, entonces ahí no sube. Subieron los fideos, tallarines que comen todas las familias argentinas. Bueno, 2 minutitos, dale. Una cortita. Bárbaro. El Supremo Tribunal de Brasil formó mayoría y Jair Bolsonaro va a ser condenado. La magistrada Carmen Lucía coincidió con 2 de sus colegas respecto a la responsabilidad del expresidente por el intento de golpe de Estado tras la victoria electoral de Lula en 2022. Y con esos 3 votos se alcanzó la mayoría necesaria para avanzar en la condena. Solamente un juez hasta el momento se expresó contrario a esta condena, que es Cristiano Zanin, pero bueno, ya está la mayoría conformada. No, todavía no se sabe porque todavía no se hablaban de una cantidad de años. No hubo un pleno todavía. Lo que sí ya confirmaron el voto condenatorio 3 jueces y por lo tanto ya hay mayoría suficiente. Después se establecerá los años de condena. Así es. Bueno, cuando salga el fallo, ¿no? Ya te digo otra cosa interesante, prácticamente todos los bloques se expresaron por levantar el veto del hospital Garrahan. Ya lo hicieron inmediatamente. Salió Cobos, Manes, Paulón, Schedling. Es decir, van a votar en contra del veto del presidente Javier Milei, cosa que me parece absolutamente razonable y espero que también suceda con el tema del financiamiento universitario. Y bueno, veremos qué hace Milei, ¿no? ¿Qué dibuja? Él va a presentar el proyecto de presupuesto el lunes, imagínense, ¿no? Cómo va a ser ese proyecto. Ya les dimos anticipos de los recortes que sigue haciendo en el área de educación Javier Milei, a menos de una semana de los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Gente, nos vamos, nos despedimos hasta mañana. Mañana es viernes, Carlos Dimare. Mañana es viernes y el doctor Mayo ya cargó la rocola
Así que nadie se salva de la cumbia con la que abrimos los viernes, la vuelta completa para arrancar el fin de semana. Más tarde, mañana seguimos. Les dejo un beso, un abrazo a todos, a todas. Quédense, que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos red.